Hola, bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas aquí en DFTV. El próximo lunes 30 de marzo, el Banco Central entregará su informe de política monetaria. Ya algunos agentes del mercado cuestionan o señalan de que debería tener algunos cambios respecto de sus supuestos anteriores presentados en diciembre. Para conversar un poquitito más de este tema, está con nosotros el economista de Scotiabank Chile, Benjamín Sierra. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De nada. Benjamín, primero que todo quiero saber si tú compartes esta visión de que el Banco Central debería cambiar alguno de sus supuestos que entregó en el IPOM anterior ahora, por ejemplo, en términos de crecimiento o en otras variables que son importantes para la economía. Sí, en la medida que algunas variables, especialmente internacionales, yo creo que se han desviado un poco de las proyecciones que tenía el Banco Central en el informe de diciembre. Por ejemplo, el precio del cobre ha resultado más bajo de lo que esperábamos y el precio del petróleo también ha estado levemente por debajo de lo que se había proyectado en aquel momento, por lo que había proyectado el Banco Central y lo que había proyectado el mercado en general. Y eso evidentemente que tiene algún impacto sobre crecimiento y eventualmente puede tenerlo sobre inflación, sea directamente o a través de tipo de cambio. Actualmente el rango de crecimiento del central está entre 2,5 y 3,5. ¿Lo mantendrá? Yo creo que lo más probable es que lo mantenga. Los antecedentes para eso precisamente son los comentarios que ha hecho previos a la reunión de política monetaria del Departamento de Estudio del Banco Central, en el sentido de que la evolución del producto hasta aquí, durante este año, ha sido más o menos lo que se pronosticaba en el informe de política monetaria anterior. Claro. De manera que pareciera que no hay grandes discrepancias. Si hubiera alguna discrepancia, podría ser a elevar levemente ese rango a un 2,75 a 3,75, pero no es nuestro escenario base. Nuestro escenario base es que mantiene el rango actual. Y un tema que tiene muy pendiente a todo el mercado es el mensaje que entregará sobre el panorama inflacionario. Actualmente la proyección a diciembre está en un 2,8%. ¿Tú crees que mantendrá la visión de una convergencia hacia el 3% hacia fines de año? Bueno, el Banco Central ha dicho reiteradamente que realmente la convergencia inflacionaria ha sido más lenta de lo que ellos esperaban. Se ha mantenido el retroceso, en el fondo, ¿no es cierto? Ha sido más lento. Y las expectativas están subiendo últimamente. Y las expectativas han subido. Ahora, en ese sentido, puede que reconozca que a lo mejor durante el presente año la inflación va a terminar siendo levemente más alta que el 2,8 que ellos pronosticaban en diciembre. Podría haber un cambio. Yo no creo que vaya a ser un cambio demasiado dramático. Va a ser un cambio regular, recogiendo más que nada lo que ya ha ocurrido. Teniendo en cuenta además que a pesar de que la inflación fue más alta de lo esperado el año pasado, de que está resultando más lenta en su ajuste, las expectativas a 2 años, que es lo más importante para política monetaria, siguen muy bien ancladas al 3%. Ya. Y otro factor que ha ido cambiando en términos de las proyecciones que tiene el mercado es la política monetaria, porque antes se proyectaban recortes hacia fin de año, ahora no está tan claro ese escenario. ¿Tú crees que el Instituto Emisor entregará algunas señales de lo que podría ser la conducción en los próximos meses? Yo tengo la impresión de que, desde luego, el Banco Central nunca hace una entrega oficial de su pronóstico, sino que usa como su puesto de trabajo lo que el mercado en el momento que ellos emiten el informe está pensando. Pero tengo la impresión de que uno podría deducir algo de eso si hubiera, por ejemplo, algún cambio significativo en la expectativa de crecimiento o en la expectativa de inflación. Porque eso sería lo que nos diría si en las brechas, digamos, de crecimiento nos acercamos o nos alejamos del crecimiento potencial. Y eso lo que daría pie para tener una política monetaria que fuera más expansiva o menos expansiva. Claro. Lo mismo la inflación. Si pensáramos que está proyectando una inflación a principios de año, ¿no es cierto?, ahora en marzo, significativamente alta, evidentemente que eso tendría algún impacto o uno tendría a deducir que hay alguna preocupación y que por lo tanto podría haber cambio en política monetaria. Pero más allá de eso, el informe se cuadra normalmente y usa como supuesto de trabajo lo que dice el mercado, evidentemente. Y usualmente en el IPOM se destacan ciertos temas relevantes y que pertenecen a la contingencia. En el IPOM de diciembre fue petróleo, tasas. ¿Qué crees tú que se debería analizar en este IPOM? Bueno, yo tengo la impresión de que nosotros en Chile estamos viviendo una etapa en la cual hay un par de temas que van a ser muy importantes.
y que no están necesariamente técnicamente resueltos y en los cuales el Banco Central probablemente va a meterse, digamos, si no es ahora, en el futuro. En ese sentido yo nombraría, por ejemplo, el asunto de las brechas de capacidad, que es un dato muy importante el analizarlo y ver su comportamiento en el pasado y ver cómo se proyecta eso hacia adelante. Algo se ha mencionado en estas windows, en estas ventanas que el IPOM lleva en versiones anteriores, pero obviamente que el tema está muy lejos de haber sido cerrado. Yeah. Yo diría que ese es un punto bastante importante. Y el otro tema importante, debido precisamente a que la convergencia inflacionaria ha sido más lenta de lo que esperábamos, yo diría que es el asunto del pass-through, el coeficiente de traspaso de la inflación o de traspaso a la inflación de las alzas cambiarias o eventuales retrocesos cambiarios. Un estudio un poquito más profundo y más detallado ahí yo creo que también sería muy conveniente, porque el año pasado la verdad es que no solo el Banco Central, todo el mercado se equivocó respecto al coeficiente pass-through y no sería extraño que a lo mejor este año haya un error en el mismo sentido, y asociar ese pass-through efectivamente cuáles son las variables que hacen que sea grande o sea más reducido, digamos, en determinadas coyunturas. ¿Qué característica tiene que tener la coyuntura para que ese pass-through, que a veces es inexistente o eventualmente difícil de detectar, otras veces es tan fuerte como fue el año pasado? Y respecto a la presentación que hace frente al Parlamento, luego el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, el año pasado igual hubo algunas, no críticas, pero comentarios respecto al tema del crecimiento, que no estaba tan dinámico como se esperaba, y se hicieron algunos cuestionamientos respecto a eso. ¿Tú crees que este IPOM está un poquitito más tranquilo respecto a lo que se vivió en los años, en los IPOM anteriores? Sí, en la medida en que una parte del mercado está empezando a hablar de brotes verdes. No está muy claro si esos brotes verdes son muy importantes o no son importantes, eso lo vamos a ir viendo en el curso de los próximos meses. Claro. Pero sí, en ese sentido yo creo que hay más tranquilidad probablemente que el año pasado, cuando veíamos constantemente una desaceleración de la actividad y del gasto, y un incremento de la tasa de desempleo respecto a lo que había sido el 2013. En ese sentido puede estar más tranquilo. Pero yo tengo la impresión de que el Banco Central tiene muy claro su mandato, y su mandato en Chile es unívoco, tiene que mantenerse cuadrado con mantener la inflación a raya, y esa variable está en este momento por encima del rango que ellos se fijan, aun cuando el rango tiene un plazo. En este momento está por sobre eso, y yo diría que ese es el factor más importante y no se le puede pedir mucho más en ese sentido al Banco Central. Pero en esos términos igual está bien encaminado. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No, la convergencia es evidente, es un hecho que eso va a ocurrir. De hecho, ya está ocurriendo, pero a un paso más lento de lo que podríamos haber esperado. Ya, ok. Entonces, para conocer más detalles vamos a tener que esperar a que se entregue el IPOM finalmente. Exactamente. Muy bien, Benjamín. Muchas gracias por acompañarnos y por entregarnos este completo análisis. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Bueno, yo me despido y los invito a que nos vean en la próxima edición de Diario Financiero Televisión. Muchas gracias.